¿Se ve bien la pantalla? Bueno, entiendo que sí, porque nadie me está protestando. Así que, Sí. bueno, acá se ve un loco lindo, Paul Feyerabend, filósofo austríaco, cuya obra más famosa se llama Contra el método. Es divertido leerlo y es muy provocador. Hay una cosa que les comento como anécdota personal. Yo, cuando estaba haciendo el doctorado en física en La Plata, década del 80, cursé como materia humanista, digamos, de doctorado, este, filosofía de la ciencia, en el año, creo que era 87. Y era una época linda porque en el año 1987 Thomas Kuhn estaba vivo, Karl Popper estaba vivo y Paul Feyerabend estaba vivo. Así que bueno, ahora están todos muertos. No sé mucho que se murieron. Bueno, más o menos. En realidad, pues estamos en el año 2020. Se han muerto en la década del 90, más o menos los tres. Antes de hablar de Paul Feyerabend, les voy a leer una cita de Paul Feyerabend. La idea de que la ciencia puede y debe actuar de acuerdo con reglas fijas y universales es tan poco realista como perniciosa. O sea, Feyerabend estaba en contra de las reglas fijas y universales. Es poco realista porque tiene una visión demasiado simple de los talentos del hombre y de las circunstancias que fomentan o provocan su desarrollo. Y es perniciosa porque el intento de aplicar las leyes está abocado a incrementar nuestra cualificación profesional a expensas de nuestra humanidad. Además, la idea es perjudicial a la ciencia, porque pasa por alto las complejas condiciones físicas este, históricas que influyen en el cambio científico. Hace que la ciencia sea menos adaptable y más dogmática. En realidad, uno no puede estar en desacuerdo con varias de las cosas que dice Feyerabend acá. O sea, porque es verdad que a veces el excesivo encorsetamiento de la investigación puede actuar en contra de la propia investigación. A veces el hacer todo correcto lleva a que lo que se haga sea inútil. Y a las pruebas me remito en cuanto a que uno de los problemas más grandes y hablados hoy en día de la ciencia a nivel, bueno, a nivel progreso, a nivel intercambio de información, a nivel eh, rendimiento de trabajo científico, es la famosa frase publica o muere, ¿no? Public or perish, que a veces va en contra de la calidad de los papers que se publican. En ese sentido, hay innumerables ejemplos. No voy a citar los ejemplos de papers incorrectos porque que también los hay, pero no harían el fondo de la cuestión. Hay una de las preocupaciones, que no lo digo yo, lo dicen muchos científicos incluso, es de cuántos papers correctos que no contribuyen en nada o en casi nada al progreso de la disciplina científica en la que están enmarcados. Cuando uno se detiene al mundo de la corrección, de la profesión, de, de los cánones, etcétera, corre el riesgo de caer en el mismo tipo de escolasticismo del que Galileo en su momento un poco ayudó a liberarnos a todos, ¿no? Entonces, y también eso se aplica a tratar de enmarcar en qué consiste el progreso científico. En ese sentido, Popper fue, digamos, amplio al decir que no había método para descubrir teorías. Lo que pasa es que él lo que decía es que hay que criticarlas, 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 criticarlas. Y está bien, hay que criticarlas, pero tampoco es la única tarea del científico criticar, ¿no? O sea, es como que este Feyerabend, que ha sido muy criticado eh, por las corrientes más, si quieren, cientificistas de la filosofía de la ciencia, eh, un poco ha tratado de
también remarcar que no hay que olvidarnos que somos todos seres humanos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que a veces se le fue la mano en algunas cosas, por ahí para mi gusto, ¿no? Y acá les voy a dar un par de ejemplos. Hay una cosa con la cual yo concuerdo con Feyerabend, y es cuando dice que el científico extravagante no es el que elabora una teoría extravagante, sino el que no es consistente con la teoría que pretende él, en la cual él pretende trabajar. O sea, el científico que propone una teoría loca, pero que trabaja en ella, am, intenta aplicarla a distintas situaciones del mundo, este, intenta defenderla en la medida que tenga herramientas para hacerlo. Ese científico no es extravagante, aunque proponga una teoría de que los cerdos pueden volar en ciertas condiciones. O sea, en la medida que haga experimentos, en que sea consistente con eso, no hay que descartarlo, ¿no? Entonces, para él, claro, él fue muy provocador siempre. Él decía que un brujo o un mago que practique la magia negra, en la medida en que sea consistente y la practique consistentemente, no hay que eh, dejar de respetarlo, ¿no? En ese sentido, acá hay un par de fragmentos que te los puse para comentarlos entre todos. Dice, una vez acabada su reconstrucción de la ciencia moderna, acá está criticando a Lakatos, que es otro filósofo del cual voy a hablar después. Lo critica a Lakatos porque dice que Feyerabend dice que para Lakatos es evidente que ya quedó demostrado que la ciencia moderna es superior a la magia o a la ciencia aristotélica, ¿no? Sin embargo, no hay el menor argumento de este tipo. Acá es donde se pone muy provocador Feyerabend y es donde suscitó grandes críticas, ¿no? Dice que no hay argumento de este tipo. Las reconstrucciones racionales dan por supuesta la sabiduría científica básica. No demuestran que es mejor que la sabiduría básica de las brujas y los magos. El científico está además limitado por las propiedades de sus instrumentos, la cantidad de dinero disponible, la inteligencia de sus ayudantes, las actitudes de sus colegas, sus compañeros. Está limitado por innumerables imperativos físicos, fisiológicos, sociológicos, históricos. Lo cual es verdad. Lo cual es verdad. Toda esta parte es verdad. Esta parte es la que es más provocativa, ¿no? Que obviamente, o sea, uno puede someter no someter, sino volver a la televisión, en un programa de televisión, ¿no? A un científico y a un brujo, y que cada cual exponga, o bien, digamos que el científico muestre sus argumentos en contra de la magia que practica ese brujo, y el brujo ponga sus argumentos a favor, ¿no? Y bueno, después cada cual sacará sus conclusiones. Digamos, es muy provocador lo que dice Feyerabend, pero creo que hay cosas rescatables en lo que dice. Hay otras cosas que para mí se le fue la mano, ¿no? Creo que la magia negra no cambió demasiado la calidad de vida de las sociedades, ¿no? Mientras que la ciencia sí. Eh, Después uno puede discutir aspectos puntuales, parciales, ¿no? De si tal tradición es efectiva o no en tal cosa, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, en este rápido, piensen que esto es un rápido paneo de algunas corrientes de epistemología y filosofía de la ciencia, ¿no? Que ahora, en el resto de la clase, vamos a aplicarlas o ver cómo se aplicarían a hacer historia de la ciencia, ¿no? Antes de terminar con este raconto, les comento, bueno, hay un libro que está en la bibliografía de Alan Chalmers, que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, donde Alan Chalmers recorre un poco todos estos eh, pensadores que les he comentado esta semana. La idea que como aporte de Alan Chalmers es lo que dice es que un poco adhiere Alan Chalmers a la idea de que hay como paradigmas y que hay una cosa de las cuales todavía no hablé y que es el de Lakatos, que voy a hablar ahora. Lakatos era un discípulo de Popper que introdujo como elemento enriquecedor de la filosofía de Popper el hecho de que existen programas de investigación científica, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso.
Por ahí, Lakatos introduce algún elemento de Kuhn en cuanto a que a las teorías de Popper les introduce lo que es la actividad concreta de los científicos y a eso lo llama programa de investigación científica, Lakatos, ¿no? Chalmers lo que dice es que estos programas no son inconmensurables y que a la larga sobrevive el que es más fructífero. O sea, por ahí un programa de investigación puede arrancar con una minoría de científicos, o sea, 3 científicos trabajando en ese programa. Si empiezan a tener éxito, van a empezar a tener cada vez más tesistas interesados, colegas que se quieren pasar a eso, y va a terminar ganando adeptos. O sea que al final termina ganando el programa de investigación que sea más fructífero, ¿no? Eso es lo que dice Chalmers. Ahora, después le voy a comentar de Lakatos. Ahora vamos a hacer un poquito de historia de la ciencia. ¿Mm? En el siglo XIX nace un poco los primeros que intentaron hacer mapas temporales, ¿no? O geografías de la historia de la ciencia, o sea, lo que sería la historiografía o criterios historiográficos, cómo hacer un gráfico, valga la redundancia, ¿no? De los principales hechos de la historia de la ciencia, ¿no? Claro, y acá es donde entra todo lo que lo discutimos hasta ahora, o sea, qué es lo que uno entiende por ciencia, qué es lo que uno entiende por método científico, qué es lo que uno entiende por historia, y entonces unir todo eso y construir una historia de la ciencia, ¿no? Dependerá de qué es lo que yo entienda por científico, qué tipo de historia de la ciencia yo voy a escribir, ¿no? Y quizá el gran desafío, va a ser quizá la moraleja al final de la clase, es que uno tiene que tomar en cuenta todas las contribuciones de Popper, de Lakatos, de Kuhn, de Feyerabend, a la hora de escribir una historia de la ciencia. O sea, eso lo vamos a ver hacia el final de la clase. El primer libro, en el sentido moderno del libro de historia, es este de William Whewell, Historia de las Ciencias Inductivas, donde ya por su título se dan cuenta cómo la idea inductivista del método científico era la que prevalecía en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Eh, George Harton fundó la primera revista de historia de la ciencia, llamada ISIS, en 1913. Era de origen belga, se radicaba en Estados Unidos. Pierre Duhem, un filósofo e historiador de la ciencia francés, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, publicó en 10 volúmenes El sistema del mundo, una historia de las doctrinas cosmológicas desde Platón hasta Copérnico, ¿no? Muy, muy, muy importante esa obra. Alexandre Coiré, francés, acá de él hay libros en la bibliografía del curso. Este libro, Del mundo cerrado al universo infinito, es una historia de las ideas del cosmos, desde la antigüedad hasta, hasta la época actual, hasta la época del libro. Bueno, Kuhn, yo les diría que Kuhn fue el primer gran historiador de la física, ¿eh? Con su libro, no con este libro, sino con otros libros. El libro más importante es La estructura de las revoluciones científicas. Eh, Hay un tal Whittaker, un físico que escribió Historias de las teorías acerca de la electricidad y el magnetismo, un libro muy importante también del siglo XX, primera mitad. Es muy interesante, muy importante. Muy bien, ¿cuáles son los elementos cuando uno quiere hacer una historia de la ciencia? Bueno, la gente los suele dividir en elementos internos y externos, pero no está tan clara la diferencia. Y a partir de ahí, la noción de historia interna e historia externa, ¿no? Historia interna sería todo lo que es netamente científico, o sea, los eventos netamente científicos, ¿no? Papers, discusiones, congresos, las teorías mismas, cómo fueron cambiando, ¿no es cierto? Y las externas serían los hechos extracientíficos, sociológicos, políticos, económicos, del presupuesto. Hoy en día sería cuánto presupuesto científico, si hay una crisis económica, una pandemia o lo que sea, ¿no? Ahora, evidentemente, eh,
La historia externa no es menos racional que la interna. Es más, a veces para uno entender por qué se desarrolló o por qué tuvo más éxito una teoría que otra, no siempre uno la explica estrictamente comparando las teorías, sino viendo el contexto, ¿no? El contexto sociocultural, por ejemplo. O sea, a la hora de entender qué es lo que pasa o por qué pasa lo que pasa, a veces uno necesita elementos externos, ¿no? Entonces, eh, también dependerá del gusto del historiador. Obviamente, no solamente, no es que hay un único criterio de hacer historia de la ciencia, sino también está en cuestión de gustos, qué es lo que yo quiero contar, ¿no? Eh, Seguramente los extremos, como siempre, no son buenos, o pueden ser aburridos, ¿no? Un interrealismo extremo, una historia estrictamente interna, es una historia, sería, si quieren, lo que uno lee en los libros de texto cuando, que no es una crítica, ¿eh? O sea, por ejemplo, este, no sé, un libro de Física 1, ¿no? Por ahí puede tener una introducción sobre el año en que Newton enunció sus leyes de la física. Pero no va a hablar que Newton vivía en una granja, que hubo bueno, aquí hubo una pandemia, ya vamos a hablar de eso. Hubo una pandemia en la época de... No una pandemia, una epidemia. Este, en la época de Newton. Pero de esas cosas no hablan no tienen por qué hablar los libros de texto. Los libros de texto tienen que ir directo a los bollos, como se dice. O sea, puedo dar una breve introducción de en qué año, en dónde Newton escribió tal libro, tal otro, y nada más, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer un libro de la historia de la ciencia en la época de Newton, bueno, voy a tener que tomar un montón de elementos a la hora de hacerlo, ¿no? Acá hay un ejemplo interesante uno podría llamarlo externalismo extremo. En 1931, en Londres se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Historia de la Ciencia. Fíjense, ¿no? Era la naciente disciplina Historia de la Ciencia. Concurrió una delegación soviética, entre ellos Boris Hessen, un físico y filósofo soviético, titulado Las raíces sociales y económicas de los principios de Newton. Bueno, obviamente, Boris Hessen, como todo, fíjense que ya era plena época de Stalin, o sea que, digamos, las personas o tenían pensamiento, o no tenían pensamiento político, o si lo tenían, tenía que ser obviamente digamos, marxista-leninista estrictamente, ¿no? No había otra posibilidad. Pero más allá de cuánta convicción tuviera interna o no Boris Hessen y cuán valioso fuera o no, que el paper yo, digamos, es muy interesante leerlo, realmente son elementos, eh, tiene muchos elementos muy interesantes. Está en la red en inglés el paper este. Bueno, la tesis principal de Hessen es que digamos, los principios de Newton fueron creados para satisfacer los propósitos y deseos de la industria y economía del siglo XVII. Claro, acá puede ser verdad o puede no serlo en cuanto a lo siguiente. Yo no sé si Newton, a los 24 años que cuando se le ocurrió estas leyes, que estaba recluido de la peste en su granja, tuvo en cuenta las necesidades de la burguesía o fue motivado por eso para descubrir sus leyes. Yo, si me preguntan, si me apuran, les diría probablemente no. Ahora, no significa que Hessen esté errado. O sea, a la pregunta, el éxito que tuvo la teoría de Newton, ¿no? En la sociedad inglesa al cabo de 20, 30, 40 años, fue influido por el espíritu económico y político de esa época, quizás sí, ¿ok? O sea que eh, les comento como anécdota que en esa época, lamentablemente, eh, el aspecto irracional del Partido Comunista Soviético había concluido que la teoría de la relatividad iba en contra del materialismo dialéctico. Entonces, eh, Hessen, les cuento para que sepan, también tenía como... eh, el tipo de peste en la época de Newton era parecida sí, creo que era bubónica, era como la del siglo XIV.
Creo que sí. Creo que era la misma. O sea, Hessel intentaba, o sea, pues los físicos podrán ser más o menos marxistas, pero no eran tontos, en cuanto a que sabían que Einstein, la teoría de la relatividad, era, eh, era la teoría, eh, la mejor teoría disponible. Este, y bueno, a la larga se terminó aceptando, por supuesto, en la Unión Soviética. Pero todavía en esa época em, había muchos miembros del partido que querían dejar de enseñarle y demás. Porque quién sabe qué pensador del Partido Comunista había llegado a la conclusión de que la teoría de la relatividad iba en contra del materialismo dialéctico. Este, y acá puse un par de fragmentos del paper de Hessen, que ya les digo, es muy valioso, muy interesante. Dice, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso vital, social, político e intelectual de la sociedad. Esto si quieren, esto ya el mismo lo decía Marx, ¿no? O sea, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social determina su conciencia. Este, uno podría parafrasear a Marx y a Hessen diciendo que las propias teorías científicas del momento son las que terminan de forjar la conciencia individual de cada uno de los científicos. Y creo que no se aleja mucho de la verdad eso, ¿no? Y esta frase que acabo de decir, eh, no hay por qué ser marxista para decirla. O sea que el ida y vuelta entre la sociedad, entre el sistema político, económico, cultural de la sociedad y las ideas individuales de los miembros de esa sociedad. Eh, un historiador muy importante norteamericano, Robert Merton, también señaló las influencias económicas que hay sobre la ciencia, ¿no? Y propuso descomponerlas en categorías, subcategorías como transporte, minería, técnica. Y dijo algo interesante, ¿no? Que el puritanismo, que para el que no lo sepa les cuento, una de las ideas del puritanismo, que en parte explica un poco el gran desarrollo de las sociedades anglosajonas, ¿no? En los siglos XVIII, XIX, XX, es la idea del trabajo como camino para llegar a Dios, ¿no? Que es un derivado de algunas ideas de Lutero. Eh, y él señaló que esto fue uno de los motivos del avance científico, por qué la revolución industrial nació en Inglaterra, ¿no? Eh, por ejemplo, para Kuhn, ¿no? La historiografía, digamos, depende de cómo uno reconstruye la práctica, ¿no? De los miembros de la... Entonces, básicamente lo que dice Kuhn es que uno tiene que, como historiador, llegar al sentimiento de, ahora sí, lo entendí. Ah, con razón. Ah, ahora sí entiendo. Y evidentemente para eso va a tener que tener en cuenta en tanto elementos internos como externos. ¿eh? Con lo cual, como historiador de la ciencia, un historiador de la ciencia tiene que tener una visión más dinámica que la de un filósofo de la ciencia que busca encontrar cuál es el método científico. ¿no? Esto lo vamos a tener que ver. Y aquí entramos un poquito en Lakatos, que quizá lo tenía que haber incluido en mi lista de filósofos de la ciencia. Pero bueno, está acá. Dice Lakatos, la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía. Y lógicamente, o sea, es vacía, no tiene elementos para... Mientras que la historia de la ciencia, sin la filosofía de la ciencia, es ciega. Claramente, si no tengo criterios filosóficos de cómo funciona la ciencia, tampoco puedo hacer historia, ¿no? Eh, entonces, el historiador de la ciencia tiene que estar abierto a incorporar distintos elementos en la historia. Va a haber momentos en que hubo inspiraciones inductivas. Va a haber momentos en que hubo refutaciones de teorías viejas. O sea, uno podría decir que quizá hubo momentos inductivos, momentos popperianos o momentos falsacionistas. ¿eh? Eh, por supuesto que si uno es un historiador falsacionista, va a hacer una historia buscando o va a elegir hacer historia de momentos en que se tiró por la borda teorías, ¿no? Lo cual puede estar bien o mal. Por ahí entonces no es que está mal, sino que elige
hacer una determinada historia de un determinado periodo, ¿no es cierto? Lo importante es no quedarse en un dogmatismo, sino justamente va a ser una historia sesgada. Obviamente, toda historia es sesgada. Toda historia es sesgada. El tema es tratar de tomar la mayor conciencia posible de los sesgos que uno tiene. Que como les dije en otra clase, eso es imposible, tomar plena conciencia de todo, ¿no? Entonces, una historia inductivista va a hacer hincapié en los hechos, en los momentos de la historia en donde hubo alguien que hizo generalizaciones exitosas. ¿Eh? Entonces, para el inductivista, una etapa oscura va a ser una etapa en donde o bien hay leyes sin justificar inductivamente, o bien hay una pila de hechos sin que hayan sido traducidos en alguna ley mediante la inducción, ¿no? Entonces, un inductivista, por ejemplo, cuando se escribe una historia, va a destacar cuando Kepler, ¿no? Ya vamos a hablar, un astrónomo y matemático alemán, eh, dándose cuenta de que Marte sigue una órbita elíptica, propuso que todos los planetas siguen una órbita elíptica, ¿no? Eh, bueno, directamente, Newton, cuando se dio cuenta que con su teoría de la mecánica y de la gravitación, podía demostrar a partir de sus leyes que las órbitas de los planetas son elípticas. Ahí yo no diría que es una inducción eso. O sea, es una generalización, una superación formidable, ¿no? En donde, si quieren, la inducción que pudo haber hecho Newton es atreverse a aplicar las leyes de la física que él descubrió que valen en la superficie de la Tierra, a atreverse a aplicarlas al espacio. Eso sería una inducción de Newton, es decir, si mis leyes valen para la superficie de la Tierra, entonces valen también para el espacio exterior. El convencionalismo es otra corriente que lo que dice es que la ciencia lo que busca es simplificar, ordenar, simplificar el conocimiento de forma tal de poder describir la naturaleza de la manera más económicamente posible, ¿no? Entonces, un historiador convencionalista, ¿qué va a hacer? Y va a destacar los hechos en los cuales se simplificó algún tipo de conocimiento. Esto vamos a ver ejemplos a lo largo del curso, ¿no? Por ejemplo, cuando Copérnico elaboró su teoría heliocéntrica, no necesariamente el número de órbitas que necesitaba o el número de elementos matemáticos que necesitaba era menor que la teoría anterior. A la larga fue menor, pero al principio no. Pero bueno, ejemplos de estos vamos a ver después. Por supuesto, ya Popper ya lo vimos. Entonces, eh, para Popper, digamos, como las teorías estimulan la búsqueda de hechos que las contradigan, entonces un historiador popperiano va a buscar no necesariamente describir solamente experimentos que descartaron teorías, sino también experimentos que fueron motivados para intentar refutar una teoría y que al final terminaron corroborándola. También le va a interesar a un historiador, digamos, falsacionista. O sea, por ejemplo, vamos a ver, espero tener tiempo, el experimento de Michelson Morley como refutador de la teoría del éter. Esto fue a fines del siglo XIX. Efectivamente refutó la teoría del éter, esto lo vamos a ver más adelante. En realidad no se preocupen que tener tiempo voy a tener en el sentido de que seguramente voy a agregar alguna que otra clase extra más adelante, digamos, fuera del programa si quieren, o dentro del programa, pero fuera de lo que es el contenido de horarios, digamos, ¿no? Va a haber seguramente clases extra. Y en alguna de ellas voy a hablar de este experimento. Entonces, un historiador falsacionista va a buscar
eso, experimentos donde el experimentador buscó refutar algo y lo logró, o por ahí no, y si no lo logró, descubre algo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Bueno, y acá llegamos a Lakatos, que por esta transparencia de haberlo puesto antes, pero Lakatos, yo les conté que fue discípulo de Popper, lo que incorporó fue, o sea, como para decir, bueno, moderar eh, el falsacionismo de mi maestro, ¿no? Decir, bueno, no todo el tiempo un científico busca falsar una teoría. O sea, y entonces introdujo su idea de los programas de investigación. Esos programas de investigación van teniendo progresos y hay momentos en que pueden tener problemas, ¿no? Eh, bueno, digamos, del convencionalismo, digamos, acepta, digamos, eh, que en los programas de investigación hay convenciones. Todo programa de investigación que incluye lo que Lakatos llamaba núcleo firme, que sería el corpus teórico. En el caso, llamémosle, el programa de investigación de la mecánica newtoniana, el núcleo firme sería las leyes de Newton, ¿no? Eh, las convenciones, bueno, incluyen las convenciones de unidades, las convenciones eh, de qué tipo de convenciones que por ahí no son aceptadas por convención, sino más que nada por practicidad, que tiene que ver con experimentos tipo, aparatos de medición tipo y demás. Eh, y lo que Lakatos llamaba la heurística positiva, que es cómo hacer para hacer nuevos modelos de nuevas situaciones físicas. Eh, Toda nueva situación física requiere hacer un modelo a partir de la teoría que yo tengo. Yo esto se lo comenté ya en la otra clase. Pero ese modelo incluye hipótesis auxiliares. O sea, a la hora de hacer un modelo de mi sistema físico, tengo que, aparte de decir voy a utilizar la teoría de Newton, tengo que hacer una serie de hipótesis auxiliares, ¿no? Sobre de qué material está hecho, cómo lo modelo ese material, cómo modelo las condiciones de contorno, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Eso es la idea de Lakatos. Entonces, el núcleo firme incluye las leyes básicas y la metafísica, o sea, qué es lo que hay, qué es lo que existe ahí afuera. ¿Eh? Eh, ¿Cuáles son los elementos popperianos del programa de investigación científica de Lakatos? Bueno, cuando yo empiezo a tener alguna falla en algún experimento que no me da lo que yo quiero, Lakatos dice, bueno, no voy a tirar por la borda el núcleo firme, empiezo a cambiar mis hipótesis auxiliares. Cambio el modelo que hice de ese sistema, pero no voy a tirar por la borda de Newton cada vez que tengo un problema, ¿no? Como el ejemplo que les di de Le Verrier y Adams con con las anomalías del planeta Urano. Cambio mis hipótesis, postulo cosas que no veo que por ahí están, cambio algo, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando esas hipótesis empiezan a ser ad hoc, no hay ninguna otra verificación de esas hipótesis y empiezan a crecer en número, entonces ahí por ahí tiene que entrar en juego el falsacionismo popperiano. Y decir, bueno, por ahí tengo que... Acuérdense que igual el falsacionismo popperiano se puede aplicar tanto a la teoría como a las hipótesis auxiliares, ¿no? Como al modelo en sí que yo estoy haciendo del sistema, ¿no? Eh, entonces, cuando ya tengo una tensión muy grande, por ahí voy a tener que, ahí sí, quizá venga una revolución a la manera de Kuhn, por ejemplo. Lakatos diría un cambio de un programa, el abandono de un programa de investigación científica para adherir a un nuevo programa de investigación científica. Kuhn diría una revolución científica. ¿Eh? Eh, lo que pasa es que el abandono de un programa puede deberse a causas internas o externas. Por ejemplo, en el mundo griego helénico del siglo III a.C., Arquímedes quizá era el sabio más destacado, que había descubierto sus leyes de la hidrostática.
Claro, cuando Roma conquistó Siracusa, que es donde vivía Arquímedes, y por error un soldado romano lo mató, ese programa de investigación quedó abandonado, evidentemente por motivos externos, no internos, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué se dejó de investigar en la genética de Mendeliana en la Rusia soviética después de la década del 50? Era por motivos también políticos. Y hay muchos ejemplos. Este, entonces, bueno, Kuhn diría una revolución, porque una revolución no solamente cambia el programa de investigación, sino que cambia el lenguaje. O sea, para Kuhn una revolución es bueno, como su palabra lo indica, ¿no? Es una cosa muy grande. Incluye lenguaje, forma de pensar, forma de realizar experimentos, incluso como miro la naturaleza. ¿Eh? Es mucho más radical la mirada de Kuhn que la mirada de Lakatos. Entonces acá les puse una serie de ejemplos, ¿no? La historia interna de la revolución copernicana. Para un inductivista, Copérnico generalizó lo que había unos poquitos, muy poquitos, habían propuesto. El primero, un griego, Heráclides Póntico, del siglo II a.C., y después, bueno, en el siglo XVI, un astrónomo danés. Es el modelo semi-heliocéntrico, donde todos los planetas giran alrededor del Sol, menos la Tierra. Y el Sol gira alrededor de la Tierra. Por eso se llama geoheliocéntrico. Lo que hizo Copérnico fue generalizar el modelo semi-heliocéntrico de Heráclides Póntico e incluir a la Tierra entre los planetas que giran alrededor del Sol. Para un convencionalista, como sea, va a decir que el sistema copernicano era más simple que el sistema tolemaico. Digo tolemaico porque vamos a ver, Ptolomeo fue un astrónomo griego que fue el que más avanzó en la teoría eh, geocéntrica del mundo, del universo. Un falsacionista va a destacar que Galileo falsó el sistema geocéntrico al descubrir las fases de Venus. Y un lacatosiano va a decir que el programa de investigación copernicano resultó ser más fructífero que el tolemaico, ¿no? Por ejemplo, a la hora de predecir eclipses o lo que sea. Entonces ya estamos por llegar al final de la clase y de la unidad 1. Entonces vamos al título de conclusiones, ¿no? La historia externa explica lo que la interna deja de explicar. Con lo cual, la historia externa no es sinónimo de irracionalidad, sino de justamente lo contrario, tratar de terminar de entender lo que pasó. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, obviamente, digamos, a veces abandonar un programa de investigación fructífero puede ser no porque se volvieron locos los investigadores, sino porque una revolución los mató a todos, yo qué sé, ¿no? O porque un sistema político los obligó a abandonarlo, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta entre lo racional o irracional de la historia interna y la externa. Lo importante para un historiador es que el combo de las dos, ¿no? Refleja una narración racional. O sea, y en todo caso, lo que queda sin explicar, bueno, que quede sin explicar, ¿no? Que quede sin explicar no significa que sea irracional. Aunque, por supuesto, sabemos que somos seres en gran medida irracionales, ¿no? Como dice un médico famoso mediático, somos seres emocionales que a veces pensamos, hacemos uso de la razón. Por supuesto que los criterios científicos de la ciencia pueden actuar como metacriterios, o sea, yo puedo, si soy inductivista, aplicar el inductivismo a la historiografía de la ciencia para justificar también decir que una ciencia inductivista es buena. Obviamente puede ser criticado o no, pero puedo hacerlo o no. Pero en todo caso, uno puede aplicar los métodos estos, inductivismo, falsacionismo, etcétera, a la historia como actividad en sí, o como disciplina en sí.
serían metacriterios, porque es un criterio aplicado a la misma disciplina que está aplicando esos criterios, ¿no? Y acá pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, el modelo tolemaico al principio no estaba más refutado que el copernicano, con lo cual, si lo aceptamos, esto es una refutación del falsacionismo como reconstrucción historiográfica. O sea, no siempre una teoría superó a otra porque la anterior fue falsada. Entonces, el falsacionismo como criterio historiográfico queda falsado. Entonces, si lo aplico a sí mismo, queda falsado. ¿Qué quiere decir? ¿Lo tengo que tirar por la borda? No. Es que no siempre es aplicable, quiere decir, en la historia. El criterio de inconsistencia, por ejemplo, ¿no? Que es lo mínimo que uno le pide a una teoría que sea consistente. Bueno, les cuento que hace ya 100 años que vivimos de una inconsistencia que todavía no sabemos cómo sacarnos de encima. Y es que la relatividad general y la mecánica cuántica son incompatibles entre sí, inconsistentes. Pero nadie ha abandonado ninguna de las dos, porque son cada una exitosas, enormemente exitosas en sus respectivos ámbitos. ¿Mm? Un desafío que queda para el siglo XXI es cómo hacer para compatibilizarlas, ¿no? Pero bueno, esto por ahí en otros momentos, en otros momentos en que me vaya por las ramas, que los va a ver muchos, por ahí les comento algo. Bueno, les cuento, ¿no? Que tanto Popper como Durkheim han falsado el inductivismo, el convencionalismo también con la revolución copernicana. Ya vamos a ver qué son estos epiciclos. Ahora ustedes no saben qué es esto, pero son círculos estos modelos recurren a círculos para explicar la órbita de los planetas. Y a priori el modelo de Copérnico no tenía menos círculos que el de Ptolomeo. Eh, entonces, pero lo importante, como les digo, es como conclusión, ¿no? Eh, es que yo tengo que tener a mano todos los criterios, como para ir entendiendo distintos momentos de la historia de la ciencia. Incluso cuántos elementos externos poner, cuántos no, qué criterios en cuanto a si hubo falsación, inducción o lo que sea, ¿no? Porque bueno, como acá escribí, ¿no? Pero como resumen final, ¿no? Es interesante que una historia narre las inducciones, si es que las hubo, las mejoras estéticas o simplificaciones, si es que las hubo, el abandono de una teoría debido a un experimento, si es que lo hubo, el cambio de un programa de investigación, si es que lo hubo, y el cambio de paradigma de Gestalt o revolución, si es que lo hubo. Así que bueno, y con esto